Corapi Informa, les comentamos también que desde aquí, desde la Asamblea Legislativa, todavía hay reacciones en torno a lo que sería la notificación en lo referente al juicio político al presidente Guillermo Lasso. La asambleísta Joana Moreira, de Izquierda Democrática, mencionó que aún no tienen conocimiento del documento, que esperan en los próximos días ya tener esta notificación, y también posterior a esto, que el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, convoque al Pleno para que sea tratado este proceso de juicio político. Escuchemos a la asambleísta Joana Moreira. Entonces no pueden cumplir con la ley orgánica de la función legislativa, que establece claramente que debe difundirse un informe, que debe convocarse en un plazo de 48 horas una sesión para poder debatir acerca de este informe y decidir si se enjuicia políticamente o no a un presidente, y que después debe existir una sesión en la que corresponde que nosotros podamos ya sin debate decidir si se censura o no al presidente de la República. Entonces, hemos visto un oficio que ha circulado por las redes sociales que el presidente Virgilio Saquicela le pide un informe al presidente de la Comisión de Fiscalización, pero le ha mencionado que nada de lo que se ha realizado tiene una validez jurídica. Yo creo que en ese momento se encuentran ya en un inconveniente al no saber realmente cómo la Asamblea va a decidir. ¿Cómo los asambleístas podemos decidir si es que ya se convoca la sesión final sin debate, sin un informe previo, sin saber cuáles son las pruebas? ¿A su DPS no llegó ningún documento? No ha llegado. O sea, nos convocan una sesión, pero no existe un informe como tal y la información para poder decidir acerca de cuáles han sido las pruebas, cuáles han sido los pedidos, las comparecencias y qué ha resuelto la comisión. Eso no le ha llegado, asambleísta, no le ha llegado. No ha llegado a nuestro correo. Solo hay convocatoria. ¿Pero a qué sesiones convocaron? ¿Para cuándo? Bueno, no, aún no nos han convocado ninguna sesión todavía nosotros, entonces, porque... Es que nos dijeron adentro otra cosa, por eso... No, Alejandro, no han convocado todavía una sesión, no tenemos, porque el presidente mismo ha solicitado a la Comisión de Fiscalización un informe. Para que a ustedes les comuniquen o les entreguen todo el expediente mañana, ¿verdad? A ver, es que hay dos momentos que no se han cumplido todavía en relación con el juicio político. Lo que nos convocaron a nosotros fue con un proyecto de resolución para decidir si continuar o no con el juicio político, en donde no se adjuntó nada más que un memorándum. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué momento nos encontramos del proceso si no ha existido la primera fase, que es la difusión de un informe, y este informe obviamente que es con el que decidimos si se va a enjuiciar o no al presidente? Entonces, o el presidente decide que se tendría que difundir un informe que ha pedido la Comisión de Fiscalización, o decide saltarse ese paso porque no existe un informe y solamente llamar sin debate, porque aquí no existe debate de los asambleístas, simplemente de los interpelantes y obviamente también del enjuiciado que es el presidente. No se puede cumplir con ese requisito que establece ese artículo porque no hay informe. No hay informe, pero el presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado un informe al presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Se está dilatando en todo caso el procedimiento? Yo creo que en ese momento se encuentran ya entrampados en un proceso, pero también que le beneficia muchísimo al presidente Virgilio Saquicela cuando él apuesta que le den sus votos para ser presidente nuevamente de la Asamblea y él ponga los votos que se supone tiene para enjuiciar y censurar al presidente de la Asamblea. ¿Hay temor por lo que pueda pasar después con el control de la Corte Constitucional, tomando en cuenta justamente todo lo que usted nos está diciendo, de que puedan existir sanciones a futuro para los asambleístas? Bueno, la sanción, el temor lo deben tener los asambleístas que han irrespetado la ley, que mencionan, por ejemplo, que eso es político, cuando hoy por hoy nadie tiene claro cuál va a ser el procedimiento a seguir para enjuiciar al presidente de la República, y si es que vamos a un paso a censurarlo ya o vamos a entrar a un debate para que los asambleístas puedan tener esos elementos y esas pruebas, y vas a censurar y a situir al primer mandatario de este país sin ni siquiera un informe de lo que ha sucedido en la comisión. Entonces el día de mañana tranquilamente obviemos la Comisión de Fiscalización, y si sabemos que no hay los votos en esa comisión, entonces obviemos ese procedimiento, presentemos un proyecto de resolución que recomiende enjuiciamiento político al presidente, así como el día del bizcocho, el día del perro feliz, lo hacemos de esa forma y lo votamos, o mejor aún, censuremos de una vez a un presidente con un proyecto de resolución y que vengan 70 asambleístas y con 36 tienen los votos para destituirlo. En resumen, que lo resuelto con 88 votos no ha sido notificado nada hasta el momento a ustedes, ni con el expediente ni con la convocatoria al presidente de la República.
Nosotros lo que recibimos en ese momento fue un proyecto de resolución en el que querían hacerlo más o menos como un informe en el que mencionaban por qué el presidente ha cometido peculado, y por eso fue un proyecto de resolución sumamente largo en el que ellos creen que eso es suficiente para validarlo por no existir un informe y determinar obviamente que el presidente ha cometido peculado. Y eso es lo que menciona este proyecto de resolución. ¿Hay interés de otros sectores? Porque hay audios que se han filtrado y que supuestamente vinculan al presidente de la Asamblea hablando de cargos acá, y un otro donde supuestamente se le escucha con el presidente de la Corte Nacional de Justicia asambleísta. ¿Qué hay detrás de todo eso? En un país en el que lamentablemente no existe institucionalidad, vemos tan común que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que representa a los máximos magistrados de este país, esté teniendo una conversación casual de, no sabemos a quién ellos llaman, que son peligrosos, no sabemos si llaman a sus propios aliados peligrosos, que es el correísmo y el Partido Social Cristiano, o si llaman peligrosos, por ejemplo, al gobierno. Hemos normalizado conversaciones entre, por más que puedan ser familia, estamos hablando de dos personas que representan a dos instituciones importantes, el presidente de la Corte como el presidente de la Asamblea Nacional, y hablando también del reparto de espacios o de asesores, y la Contraloría en este momento debería realizar una auditoría profunda. ¿Por qué asesores, por ejemplo, de presidencia o que trabajan en comunicación, que trabajan en otros departamentos, están marcando tarjeta en oficinas de asambleístas todos los días, como si estuvieran vinculados a una oficina de asambleístas? Entonces, eso es peligrosísimo. Hoy vemos cómo el presidente de la Asamblea Nacional reparte puestos en la Asamblea para poder cooptar votos para su reelección como presidente, y también para poder cooptar votos para censurar y destituir al presidente. Pero también vemos un gobierno que está siendo tachado justamente por lo mismo. Asambleístas que sí aceptan un puesto de una asesoría 2, asesoría 1 de presidencia para que trabajen con ellos, y también vemos cómo, por otro lado, hay partidos que por debajo de la mesa están negociando ministerios para poder votar abstención o en contra de la censura del presidente. Entonces aquí estamos lamentablemente normalizando la corrupción, y aquí deberían ser de frente los asambleístas que están aceptando puestos para poder ser parte del CAL o poder ser parte de cualquier comisión, y los partidos políticos que también están aceptando cogobernar para, obviamente, y tienen que decir cuáles son sus intereses reales. Entonces aquí falta justamente esa transparencia y verdad de la que tanto hemos hablado. La posición de la izquierda democrática es frontal. Nosotros no vamos a prestarnos para esos juegos, para un proceso que está viciado, y sobre todo para que mencionen que sin prueba se puede destituir a un presidente por peculado. Aquí ha existido ignorancia, lamentablemente, de la ley y de quienes han sido interpelantes, y este proceso se ha caído justamente por ellos. Gracias, Y en este mismo contexto, la asambleísta Sofía Sánchez se refirió y también ratificó que no tienen esta notificación del proceso de juicio político al primer mandatario. También hizo mención a lo que sería su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional, una vez también que desde el bloque de Pachacuti se ha ratificado su apoyo para que ella presida la legislatura. Quienes sí somos respetuosos de los procesos, al menos leemos las notificaciones que nos llegan, y todavía no ha llegado a nuestro correo ninguna notificación con respecto a esta resolución que se aprobó en el Pleno. El plazo supuestamente termina mañana para esta socialización de este informe, o más bien de este informe del expediente, ¿no? Porque eso es lo que pidió Viviana Veloz en el Pleno, que la comisión entregue todo el expediente para que ustedes conozcan. Esto tampoco. No, todavía no ha llegado a nuestros correos electrónicos, estamos a la espera, hay que analizar, porque como no hay un informe, hay que revisar el proceso y todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización. Ahora, ¿usted cómo avanza con estas negociaciones para la presidencia de la Asamblea Nacional? Es decir, ¿usted cuenta con todo el respaldo en su bloque para empezar, y con qué otros bloques tendría? Bueno, como ustedes saben, hicimos un ejercicio democrático a la interna de la bancada de Pachacuti, y en ese contexto fui apoyada de manera mayoritaria por mis compañeros para la candidatura para la presidencia de la Asamblea. Esperemos que eso se sostenga, y otras bancadas. Recordemos que son 70 votos los que se necesita como mínimo para sentarse en el sillón presidencial, y en ese sentido pues estamos trabajando con distintas bancadas, pero todo se decidirá hasta el día domingo. Creemos que es necesario una unidad que se presente conjuntamente con una agenda legislativa, no solo intereses políticos y partidistas, sino que se trabaje por el bien del país. ¿Podría ser parte de lo que dicen será la denominada bancada por la patria asambleísta? ¿Ustedes? ¿Cuál es la bancada por la
creo, Hay que el banco. anunciar un poco el gobierno. Tenemos los votos para llegar solo como una bancada, pues hay que sumarse con otras bancadas de Izquierda Democrática, la bancada pues del BAN, que también están sumados algunos independientes del Partido Social Cristiano. Pues veremos qué es lo que sucede y en ese marco pues si se tienen las 70 voluntades se llegará. Caso contrario, respetando la democracia, pues quien elija este pleno pues nosotros asumiremos y respetaremos esa presidencia. Usted debe superar la discrepancia interna que existe dentro de Pachacutic. Le condicionan de que apoyarían su presidencia si es que vota por el juicio al presidente de la República. Son dos momentos completamente distintos. Esta decisión de la elección de las nuevas autoridades no debería estar sujeto a ningún condicionamiento, ni amenaza, ni presión. En ese sentido siempre hemos venido trabajando coherentes y es por eso que los compañeros nos decidieron. Si de los que no quieren apoyar, uno de ellos hubiera salido electo, nosotros hubiéramos respetado y hubiéramos apoyado a cualquier compañero que hubiera salido electo de nuestra bancada. Ese siempre ha sido nuestra postura, pero ahora vemos que existen ciertas discrepancias, amenazas, presiones de ciertos compañeros. Ellos verán entonces a quién se suman y si es que ellos prefieren votar por otro candidato que no sea de su propia bancada, ellos tendrán sus razones y sabrán también asumir sus responsabilidades. ¿No va a ceder esa presión? Nosotros nunca hemos cedido a ninguna presión absolutamente de nadie. Hemos actuado con coherencia, con respeto a la ley, a la normativa, y eso es lo que nos rige como asambleístas, y por eso también hemos sido apoyados por nuestros compañeros, por el actuar que hemos tenido durante estos 2 años. Así que así nos mantenemos. ¿Podría traer repercusiones legales en el futuro el juicio político? Pero por supuesto que sí, no solo aquí a nivel nacional, con todo el seguimiento que tiene que dar la Corte Constitucional a su dictamen. Tiene que tener carácter obligatorio de cumplimiento aquí. Nos encasillaron en una causal de peculado y eso es lo que se tiene que investigar. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales, como lo ha asumido el asambleísta Veloz, que en una resolución están ya ellos diciendo que existe un delito y que ha habido pues un mal manejo y una desviación de fondos por parte del presidente. Eso no solo en una instancia nacional, sino también de carácter internacional. ¿De instituciones? Eso tendrá que hacer a la Corte Constitucional. Existen ya algunos Eso es lo que debe ser el poder del Estado. ¿Cómo es posible que somos los primeros en incumplir? Por eso la Nacional tiene el 96% de Político que ha sido irregular entonces. un proceso que tuvo sus fallas desde el inicio. Recordemos alcances, asambleístas que ni siquiera saben que les describen asesores, por eso no pueden defender en el proceso de juicio político como tal. Y bueno, irregularidades, desapego total a la ley, porque si hubieran tenido las pruebas, hubiéramos sido los primeros en poner nuestro voto para que el presidente sea destituido. Gracias. Escuchamos la legisladora Sofía Sánchez, quien estaba refiriéndose sobre también lo que es la continuación del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Ha dicho que aún no han sido notificados y que esperan que esta notificación sea en los próximos días. También comentarles que previo a esto también, como lo escuchábamos, Joana Moreira de la Izquierda Democrática también señalaba que no se han sido notificados. Nosotros vamos a seguir atentos y llevarles más de lo que ocurra desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Regresamos a Estudios. Corape informa.